buenas hermanos del Compañerismo Bíblico Bautista, de la familia Avance. Les damos las gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Les saluda Juan Luis Hidalgo. Y Erika, hermanos, siempre agradeciendo su gran apoyo. Hermanos, yo creo que Dios en su infinita misericordia y bondad para cada uno de nosotros nos ha dado este lugar para honra y gloria de Él. Los que el Señor nos ha permitido a través de todos estos años poder estar sirviendo aquí para con cada uno de ustedes. Queremos darle las gracias por todo momento en el cual usted ha sido partícipe del campamento. Y en este lugar Dios ha hecho grandes cosas. Tenemos grandes recuerdos aquí, en el cual hemos podido compartir como familia, como compañerismo. Y queremos compartirle algunos de esos recuerdos y a la vez seguirles dando las gracias a cada uno de ustedes que forma parte de cada una de nuestras iglesias locales por su apoyo. Y aún en este momento de dificultad podemos decir que el Señor nos permite pasar como país, como iglesia o el mundo en general. Hemos visto la mano poderosa de Dios siempre sosteniéndonos y siempre trabajando en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga y nuevamente les damos las gracias por ser parte de este ministerio. Bendiciones. Las pestes de Satán, por Cristo vives, hoy llaman a la línea, con Él empieza la lucha, soldados todos sí, probad que sois valientes, luchando contra el mal, si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual, está por Cristo vives, las fuerzas son de Él, el brazo de los hombres por débil no es fiel, vestidos de armadura, verdad en corazón, deberes y peligros demandan más tesoro, esa por Cristo vives, bien poco durarás, la lucha y la batalla, victoria viene ya, a todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Hola hermanos, que el Señor los bendiga. Llegamos a nuestra última enseñanza de del primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Ha sido una bendición estar con ustedes durante estas 4 enseñanzas. Le agradezco mucho al Señor primeramente, también al pastor don Juan Carlos por permitirme dirigirme a los hermanos en la iglesia en La Aurora, nuestra iglesia enviadora, ¿verdad? Y claramente a los hermanos de San Rafael que siempre están
presentes y nos llena mucho de gozo poder verles. Hermanos, hemos visto los primeros 6 versículos del primer capítulo y ya nos quedan los últimos, hermanos. Dios ha sido muy bueno y nos permite llegar a este punto. Hablamos de la carta de Tesalonicenses, que fue escrita aproximadamente ya por el año 51, ¿verdad? Después de Cristo, con el fin de tratar temas importantes, con un fuerte énfasis en escatología. Y la enseñanza pasada explicábamos que escatología se refiere a los eventos del futuro, los eventos del porvenir. Ahora, hay una escatología personal. Hablamos acerca de que en el estado intermedio, si es el sueño del alma, si hay un purgatorio, si hay que orar por los muertos. Todo eso habla acerca de la escatología personal. Y después está la escatología cósmica o general, que se refiere a los eventos finales. Y bueno, Pablo está apuntando hacia esto en la carta a los tesalonicenses, al puro final. Pero esta carta, más que ser doctrinal, es una carta pastoral de este misionero escribiéndole a aquella iglesia que parece que en 3 semanas fue fundada, pero que seguía adelante en pos del Señor. Y en el primer capítulo Pablo lo dedica a dar alabanzas al Señor y glorificar a Dios por lo que se ha podido notar en la iglesia, los informes que él tiene acerca de la congregación. Entonces, de esta manera hemos visto que una iglesia con esperanza, y porque Pablo tiene muy claro esto, hermanos, antes de explicar las cosas por venir, hay que hablar de las presentes. Si las cosas presentes están bien, las por venir estarán mucho mejor. Entonces, el apóstol dice: yo veo en ustedes características de una iglesia con esperanza. Y hermanos de la Aurora, ustedes que están celebrando 40 años, y gloria al Señor por esos 40 años, nos gozamos mucho porque, hermanos, no es sencillo. Suena rápido, pero no es sencillo. Hace 40 años, ¿dónde estábamos nosotros? Bueno, yo ni estaba, imagínense. Hace 40 años algunos estaban en el kinder, de los que están viendo aquí, otros estaban en el colegio, tal vez algunos ya estaban en la universidad, trabajando, pero lo que le quiero decir es que en 40 años Dios ha sostenido su iglesia. Y gloria a Dios. ¿Saben una cosa, hermanos de la Aurora? Ustedes son un ejemplo para nosotros, su hija, la EBB San Rafael. Son un ejemplo para el estudio bíblico, porque nosotros anhelamos llegar, si Cristo no ha venido, a celebrar esa cantidad de años para gloria del Señor. Así que créame, ustedes que van caminando tienen un ejemplo, o están dando un ejemplo que nosotros, hermanos, estamos viendo y que anhelamos imitar. Y así yo creo que pasaba con los hermanos de Tesalónica. Cuando se veía esas características que tenían, daban ganas de imitarles. Y vamos a ver las características que hay aquí. Voy a repasar las primeras 3 que vimos y luego veremos la cuarta. La primera característica en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, a los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Wow, la primera característica es la unidad espiritual. Se refieren a la iglesia en Dios Padre. Toda la iglesia estaba arraigada a Cristo. Era una iglesia unida. Y la primera característica de una iglesia que tiene esperanza en Cristo es una iglesia unida. Unida a Cristo y unida entre sí. Después dice el versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, dice Pablo, Timoteo y Silas. Y Padre nuestro, de la obra, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y lo segundo, hermanos, era que era una iglesia que trabajaba y trabajaba con fe, con amor y con esperanza. Sigamos leyendo. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos amados, imagínense, está hablando aquí de que tenía una iglesia con gozo, la aflicción, pero había gozo en medio de la aflicción, mis hermanos. Y hoy veremos la cuarta y última marca que Pablo destacaría a este grupo de hermanos. Versículos del 7 al 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Dios tan bueno, gracias, Señor, por estas 4 enseñanzas que nos has dado. Padre, prepara nuestro corazón ahorita para que terminemos de la manera, en el punto más alto, Dios, entendiendo que usted quiere que seamos una iglesia, Señor,
unida, una iglesia que trabaja con fe, amor, esperanza, una iglesia con gozo y también, Señor, esta cuarta característica que veremos hoy. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir su palabra y aprender de ella para su gloria. Sea exaltado y glorificado en todo por Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, a ver, punto número 1, dando ejemplo a otros. Hermano, la cuarta marca que vamos a ver hoy es ejemplo. Una iglesia con esperanza, una iglesia que da ejemplo. Hay pocas cosas tan importantes como el ejemplo. Además de un papá que le dice a su hijo, no fume, sosteniendo un cigarro. Una mamá que le dice a su hijo, lea su Biblia. Pero el hijo ve que toda la semana la Biblia está puesta en un lugar. El ejemplo es importantísimo, tanto para bien como para mal. Todos somos ejemplo para alguien. En este momento, hermanos, somos ejemplo para familias en la comunidad. Somos ejemplo para familias que visitan. Somos ejemplo para quienes están ahorita conectados. Está conectado ahorita a la transmisión. Ponga ahí, amén, hermanos. Buenas tardes, bendiciones, escriba algo. ¿Por qué? Porque si llega una visita y se encuentra dos conectados y no ve ningún comentario, se va, no hay ejemplo. Pero si llego ahorita un montón de comentarios diciendo, amén, qué bendición, ahí tu hermano comentario y comentando la prédica y todo lo demás, aquí hay algo bonito, aquí me puedo quedar. Somos ejemplo, hermanos, inclusive en esta época. Dice que Costa Rica es un ejemplo, o venía siendo un ejemplo con este manejo de la pandemia. Pero otros países que dicen, es un pésimo ejemplo. Todo tiene que ver con el ejemplo, hermanos. Siempre, hermanos, hay ejemplo. Es más, dice 1 Pedro 2:21 que el mismo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Siempre esperamos el ejemplo. Usted ha escuchado la frase, predique con el ejemplo. Bueno, es muy válida, hermanos. ¿Sabe, hermanos de la IBBLA? Ustedes son un ejemplo para nosotros en San Rafael. Son un ejemplo de cómo Dios sostiene una iglesia que se mantiene fiel a Él durante 40 años. ¡Wow! Uno realmente espera, hermanos, ejemplos. Porque el ejemplo es sumamente importante en todos los ámbitos de la vida. Uno quiere que quien le pida las cosas dé ejemplo. Y bueno, esta verdad es particularmente importante en el cristianismo. Yo no puedo pedir ejemplo o yo no puedo pedir algo si no estoy dando el ejemplo. En el momento en que estás convencido de que sos creyente, las personas se convencen de que esperan más de vos. Bueno, en cualquier lugar, hermanos. Es muy raro, o es raro, todo el mundo demanda muy poco de otros, pero los creyentes los demandan todo. Cuando alguien falla, yo siempre le decía esto a los jóvenes, cuando alguien falla, no dicen el joven que vive en tal lugar, el joven que asiste a tal colegio, el joven que se viste de tal forma, no dicen el joven que va a esa iglesia, siempre dicen eso. Porque el mundo espera más de los cristianos, porque los cristianos tenemos un estilo de vida diferente. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Los cristianos ocupamos dar ese ejemplo porque la misma Biblia determina que demos ese ejemplo. Vean lo que dice 1 Pedro 4:4, hermanos. 1 Pedro 4:4 dice la palabra del Señor así. 1 Pedro 4:4, puede leerlo ahí en su pantalla. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Está hablando acerca de los pecados en los que se vivían en otros tiempos el apóstol Pedro. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Que a la gente del mundo le parece extraño que no hagamos lo mismo y atacan el buen nombre y reputación de alguien creyente. Pero a pesar de eso, nuestro ejemplo debe ser el mejor, y eso lo sabían los hermanos de Tesalónica. Versículo 7 nos dice que eran ejemplo primeramente aquellos que ya habían creído. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, los que ya habían creído. Se había extendido para todos los creyentes el ejemplo de las provincias romanas de Macedonia, donde estaba Tesalónica, Filipos y Berea, y también Acayas, que es donde estaba Atenas y Corinto. Ahora, ¿cuál era la razón del ejemplo? Punto número 2, un buen ejemplo. Tesalónica era ejemplo porque la gente había notado 3 cosas predominantes de ejemplo en esta congregación. Hermanos, y mientras la menciono, piense, nuestra congregación tiene esas 3 características. Nuestra congregación tiene esas 3 cosas predominantes. Primero, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Número 1, hermanos, lo primero era que recibieron la palabra. Muchas personas pueden escuchar la palabra, pero no todas la reciben. Por eso es que las bancas de la iglesia de la Aurora han recibido a muchísimas personas, pero no todos han recibido la palabra. Y yo le puedo asegurar algo. Si hay algo que se predica cada domingo, hermanos, en la IBBLA, en el EBB San Rafael, en las iglesias de nuestro compañerismo, es la palabra de Dios. Eso no hay dudas. Hay mucha gente que ha pasado por esas bancas, que ha pasado por esas sillas, pero no todos se quedan, porque no todos reciben la palabra. Cuando hablamos de la importancia de congregarnos, hermanos, de hacer cambios en los hábitos financieros, de servir, de ofrendar, estamos siendo expuestos a la verdad bíblica. Y cuando la recibimos, eso da ejemplo. El ejemplo de esta iglesia de Cristo en Macedonia era que habían recibido la palabra santa. Y eso era ejemplo para otros. Cuando se estaba el libro de Corintios, el capítulo 8, 2 de Corintios, ve que los hermanos de Macedonia también habían sido ejemplo de cómo ofrendar. Entonces era un ejemplo, hermanos. ¿Qué era lo segundo que dice aquí, hermanos? Lo segundo era que habían dejado los ídolos. En aquellos tiempos, los ídolos eran diferentes dioses que adoraban los gentiles. Ahora piensa en lo siguiente: el hecho de abandonar sus ídolos constituía un cambio de significado trascendental para ellos. No es fácil para uno rechazar y expulsar dioses que se han adorado desde la infancia y que para sus antepasados desde venerable antigüedad les han sido tan reales, que sus nombres y peculiaridades individuales han llegado a formar parte de la familia, del vocabulario inclusive. ¿Cuántas personas en este país se llaman, las mujeres, María, o inclusive algunos hombres José María, por una influencia de creencias que han tenido? Hermano, no es fácil convertirse de los ídolos. Es lo que dice aquí el versículo que ellos hicieron, versículo 9. Primero, recibisteis. Segundo, convertisteis de los ídolos a Dios. No es fácil, hermanos, pero es un ejemplo también. Todo eso significaba, hermanos, nada menos que una revolución religiosa. Razón tenían los enemigos cuando dijeron que los misioneros eran hombres en Hechos 17:6 que trastornaban al mundo entero, hermanos. Claro que era un ejemplo para los creyentes que cobraban fe para cambiar aquellas estructuras de años. Para aquellos que decían: mira, yo siempre he sido de esta religión, yo siempre he querido en esto, pero el ejemplo de aquel hermano que era todavía más metido que yo y que cambió eso, me quiere dar ejemplo que yo puedo cambiar. O aquella persona que está en su idolatría que dice: qué raro, aquel fulanito antes venía conmigo y adoraba estos ídolos y hacía estas cosas y ahora está ahí metido, ha cambiado genuinamente y yo lo veo más gozoso, más alegre, más lleno realmente de Dios. Yo quiero eso. Es un ejemplo, mis hermanos. Y la tercera marca predominante, este ejemplo, era su esperanza, que es del versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, esta es una carta de esperanza. Ellos tenían la fe de que Cristo vendría, que el Cristo predicado por Pablo no solamente pedía recibir su palabra, sino dejar los ídolos y vivir esperanzados que un día volvería. ¿Por qué Él un día volvería? Porque Él un día volverá. Amén, hermanos. Este era el gran ejemplo de los tesalonicenses. Eran una iglesia que daba ejemplo. Ahora le pregunto, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Hermanos, punto número 3, siendo ejemplos. Todos nosotros somos ejemplos para alguien. Y como iglesia, somos ejemplo para la comunidad también. ¿Sabe? Durante muchos años, ahí en la IBBLA, las personas saben lo que vienen sus hijos cada julio. Este año no va a ser posible por las condiciones en las que estamos. Pero siempre, cada julio, la gente sabe. Cuando hay vacaciones en la iglesia de la esquina, en la iglesia del Cafetal decían antes, ahora se dicen, hace muchos años en la iglesia frente al precario, que había un precario por ahí. Ahora la iglesia frente a la rotonda, yo no sé cómo irá cambiando después eso, frente a Santa Verde, la iglesia de la Aurora, pero todos los julios se hace una escuelita de vacaciones para niños. Wow, hermanos, se va alcanzando otros más, pero hay un grupo que sabe eso, que la iglesia hace cosas para niños, para hablarles de Cristo y la palabra. Pero sabe, también
Cada uno individualmente puede ser ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a algún vecino, algún familiar? Usted me dice, hermano, pero es que estos tiempos de redes, pastor, ¿qué hago? Hermano, mándale el link. Ya compartió el link de esta enseñanza. Ha venido compartiendo cada domingo los links de las predicaciones, de los cultos. No, dice usted, hermano, hágalo este domingo que cerramos. Este domingo que viene es precioso. Celebración de aniversario de la IBBLA. Oh, hay que estar con todo. Invite. Ahora una buena enseñanza como todos los domingos. Usted no sabe, eso es un ejemplo para otros hermanos. Ir donde un vecino y decirle, hola, me gustaría invitarle a compartir con nosotros un tiempo de la palabra. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom, YouTube, Facebook, no sé. Cuando ya nos reunimos presencialmente, si Dios lo permite, los próximos meses, invitarlo a ir. ¿Sabe? Ellos lo necesitan usted como ejemplo para que pase lo que pasó en la calle Macedonia, hermanos. Cuando Pablo llegó aquí, encontró un ejemplo. Nosotros somos ejemplos para que otros conozcan el profundo amor del Padre Dios, hermanos. Es el Dios que adoramos. El Dios que las personas ven reflejado en nosotros. El que ejecuta cambios que las personas notan. El que nos hace estar comprometidos a escuchar su palabra, a servirle, a amarle. Hermanos, ese es el ejemplo que estamos llamados a dar. La gente tiene que saber, hermanos amados. Tiene que saber que tenemos esperanza. Este mundo no tiene esperanza. Véalo ahorita. Dicen, la economía se va a venir abajo, esta pandemia se va a mantener, todo viene mal, todo viene peor, la gente está triste, la gente no quiere a nadie. Y usted y yo tenemos, hermanos, la esperanza para el mundo hoy, hermanos. Hermanos, este libro sigue siendo tan relevante como en el año 95 en que se cerró el canon bíblico. ¿Cómo es que 2000 años después prácticamente sigue siendo relevante? Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios y aquí hay esperanza. Amén, hermanos. Si usted lo cree, escríbalo ahí, escriba amén. Aquí hay esperanza, hermanos. Amigo que nos está viendo, aquí hay esperanza para su vida. La esperanza que dice que un día el Señor enjugará toda lágrima. Hermanos, tenemos que ser ejemplo. Esta iglesia se distinguía entonces por unidad, por trabajo, por gozo y por ejemplo. IBBLA, ¿cómo quiere ser conocida los siguientes años? Ya ha sido conocida de una manera excelente estos últimos años. Excelente. La gente dice, esa iglesia ahí sí se predica. ¿Cómo quiere ser conocida los años que vienen? ¿Sabes? Eso no depende solamente del pastor don Juan Carlos. No depende solamente de los servidores tiempo completo. Eso depende de cada miembro. Porque es a usted quien van a decir, esa persona, yo quiero estar ahí también. Ese ejemplo, hermanos. Hermanos de San Rafael, ¿cómo queremos ser conocidos? Oh, mis hermanos, generalmente nos distingamos por ser iglesia para la gloria de Dios. En unidad. En trabajo, en fe, amor y esperanza, en gozo y como acabamos de ver en ejemplo, hermanos. Porque si en verdad Cristo viene pronto, yo creo que Cristo viene pronto, amén, ¿usted lo cree? Maranate, el Señor viene. Dice la Biblia, sea anatema el que no espera la venida del Señor, o sea maldito el que no espera la venida del Señor. Yo creo que el Señor viene, amén, hermano, escríbalo ahí, ponga amén, yo creo eso. Bueno, hermanos, el Señor viene, pero mientras viene, que nos encuentre trabajando. Como dice el himno, pronto la noche viene, tiempos de trabajar. No lo que dice Romanos, hermanos, que hay que vestirnos de las obras de la luz. Eso es lo que dice, hermanos. Porque nuestra salvación está más cerca aún de ahorita que el día en que creímos. Oh, mis hermanos, que nos distingamos. Y que si alguien tuviera que escribir una carta, como dije en la primera enseñanza, a la iglesia en Aurora, a la iglesia de San Rafael, puedan decir, es una iglesia con esperanza. Porque tiene unidad, porque trabaja en fe, amor y esperanza, porque tiene gozo y porque es un ejemplo. Oh, hermanos, te dice, yo no he venido siendo un ejemplo para nadie. Cambie. Arrepiéntase y cambie. Comience a ser ejemplo. Un día estaremos delante del Señor. Y ahí sí es cierto, el Señor sí sabe lo que hemos hecho. Oh, hermanos, que nos encuentre fieles a Él. Que
que nos encuentre fieles a Él. Oramos. Dios, usted es tan bueno, Dios, tan bueno, que hemos concluido estas 4 enseñanzas y todo tiene que ver con usted, porque queremos estar en unidad como usted está en unidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, así queremos estar, unidad como el Dios Trino, porque Señor, queremos trabajar. Señor, usted trabaja desde el primer día en que estableció este mundo y lo sigue haciendo. Usted mismo Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta hoy, yo también. Y después agregó que usted y el Padre eran uno. Señor, queremos gozo y el gozo viene de usted. Y queremos ejemplo. Dios y su palabra dice en 1 Pedro 2:21 que usted nos dio ejemplo. O sea, no nos estás pidiendo, Padre, nada que no nos hayas ya mostrado cómo hacerlo. Así que te pedimos que cada uno de quien está viendo esto, Dios, pueda llegar a atesorar esas enseñanzas en su corazón y comenzar a vivir así para su gloria. Dios, por favor, dale todos los años hasta que usted vuelva a la iglesia en la Aurora, Dios. Dale toda la salud posible al pastor don Juan Carlos, Dios. Provéele de hombres que estén a su lado apoyando la obra y llevándola a cabo, Señor. Provéele más liderazgo pastoral también, Dios, para que le apoyen. Dale sabiduría a él y que todos los demás hermanos servidores estén empujando, avanzando, haciendo avanzar aún más la iglesia, Dios. Igual oramos, Dios, porque anhelamos eso, Señor. Que esa siga siendo un ejemplo. Siga siendo una iglesia unida, que trabaja, una iglesia con gozo. Padre, ayúdanos a nosotros, Señora, a individualmente buscar esto, porque sabemos que todo redundará en su gloria. Sea exaltado y glorificado en todo por Jesús. Amén y amén. Hermanos, para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas 4 enseñanzas, hermanos de la IBBLA. Quiero cerrar agradeciéndole al pastor don Juan Carlos por la oportunidad y a cada uno de los miembros de la IBBLA y el EBB que han estado conectados. Nos sentimos muy gozosos en el EBB de poder ver el ejemplo que tenemos. Qué bonito es sentir eso. Y gracias por sus oraciones, por su apoyo. Sepan que nuestras puertas siempre estarán abiertas para agradecerles, para abrazarles, para cuidarles y anhelando que un día Dios también nos deje a nosotros comenzar a cumplir muchos años y saber que ustedes están adelante siempre siendo un ejemplo no solo para nosotros sino para todas las demás congregaciones que van a salir de la IBBLA. Entonces, muy agradecido, que Dios me los bendiga y me los llene de su amor, que Él cumpla su propósito en ustedes. Dios les bendiga, bendiciones.